Dice, claro que lo voy a ver, lo que Dios, mientras haya una palabra de parte del Rey, yo lo voy a ver. Sí, yo lo estoy viendo, claro que sí, que yo lo voy a ver. Lo que Dios ha dicho de mí, yo lo voy a ver. Porque yo cuento con una palabra de parte de mi papá, de parte del Rey. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Verón Bávaro, Punta Cana. Porque se alinean las agujas de reloj para marcar las 6. Y cuando esto acontece es porque ya está en el aire tu espacio, silenciando las tinieblas con la verdad. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Bávaro, Verón, Punta Cana. Te invitamos a nuestro aniversario de dedicación de templo, nuestro tercer aniversario. Esto estará candente, fuego que quema esta última semana del mes de septiembre. Durante la semana del Día de la Biblia, vamos a recibir diferentes predicadores. Una semana llena de gozo y regocijo en el Señor. Así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Refugiando Vidas, porque ahí te enterarás de mucho más. Yendri Román contigo, por gracia y misericordia de Dios. Que Dios te bendiga una vez más. Pero hoy no estoy solo. Hoy tengo un hermano, un hombre que, aunque él diga que no, pero yo digo que sí. Un hombre lleno de la palabra y sabiduría de Dios. Recibimos con Dios y contigo al ministro, evangelista, profeta, como Dios quiera, Carlos Valera. Buenas tardes, damas y caballeros. Es que yo ni sé. Eso es condecorativo. Buenas tardes, damas y caballeros que nos escuchan, los niños, los adultos, los envejecientes, todos. Para mí, como de costumbre, más que un placer estar con ustedes en sus hogares, trayendo una palabra de parte del Señor para ser todos edificados, así como dice la Biblia, que la palabra es como espada de doble filo, que corta de adentro hacia afuera. Corta para adelante y para atrás. Eso es por todos lados. Si tú crees que da más para otro, también a ti. Y al que la escucha. Entonces, como cada jueves que nos permite la voluntad de Dios estar aquí junto a ustedes, también a Yendri que me invita, hoy tendremos un tema muy interesante. Estaremos disertando, así que como siempre lo hago, insto a que ustedes también en sus hogares tomen su teléfono y sientan la libertad de ser parte del desarrollo de este programa y puedan también aportar y ayudarnos para nosotros también aprender de ustedes. Eso es así, estimado Carlos. Por eso yo quiero en este momento orar por todo el pueblo de Verón Bávaro, Punta Cana, orar por este momento que el Señor nos permite compartir en unión y armonía. En el nombre de Jesús. Padre eterno, te doy gracias por este momento, por aquellos que nos sintonizan y escuchan cada día, Señor Jesús. Que sea tú poniendo palabra en nuestros labios, carbón encendido, Señor Jesús, para poder nosotros fluir conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu voluntad, que tú prepares la tierra, Señor, y nosotros solamente somos vasijas que en este momento anhelamos ser llenas y rebosadas de ti. Que seas tú glorificado en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Obra y fe es el tema que traemos para hoy, Carlos. Obra y fe. Sabes que en un momento determinado yo veía algo respecto a la obra y a la fe. Y hablaba de que el camino de la fe era un camino que se representaba de la siguiente manera. Tú tienes dos pies, uno que significa obra y otro que significa fe. En el momento que tú solamente utilizas la fe, pues entonces empieza a dar vuelta a 360 en círculos. Y da círculos, porque solamente usas la fe. Sin embargo, hay otros que solamente utilizan la obra. Y así mismito se mantienen en un círculo y no avanzan. Por lo que para tú avanzar en este camino necesita de que el camino sea a través de un paso de obra, un paso de fe, un paso de obra, un paso de fe. El orden de factor en este caso no alteraría el producto, no conforme al ejemplo que plasmo.
Pero esto es importantísimo que lo hablemos hoy y queremos conocer Amén. qué tú traes para Amén. cada uno de Pues nosotros. así como dice Yendri, para mantener la concordancia, hoy estaremos hablando de la fe y también de la obra. Y es que la palabra nos indica que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, si analizamos bien ese texto bíblico, lo que se espera es esperar es estar confiado. Uy, Estar confiado, y lo que no se ve te da seguridad, porque aunque no lo veas tú sabes que está ahí, para ir desglosando. Entonces, cuando hablábamos de la obra, yo quise remontarme en el aspecto etimológico de la palabra, y es que tanto en griego como en latín, y griego, latín y se me escapa, hebreo, perdón, la definición de la palabra obra, aunque tiene diferente pronunciación conforme al idioma, en los tres aspectos significa lo mismo: trabajar, hacer, realizar, ser materializar. productivo, Exacto. útil. E inclusive no limita la obra a una acción física, sino también en el aspecto intelectual. Entonces, para definir lo que significa obra en palabras simples, y quise traer esos tres idiomas principalmente, latín, hebreo y griego, y es porque nosotros la Biblia la heredamos de los hebreos. Así es. Pero recuerden que después Israel, estando sometido al imperio greco-romano, entonces hablaban griego. Pero nosotros, los hispanos parlantes, nuestro idioma Se origina del latín. asciende directamente del latín, al igual que otros idiomas en Latinoamérica y en América. Entonces, por eso quise hacer ese pequeño sondeo de lo que es la obra y hacer la conexión entre esos tres idiomas principalmente, que nos conectan tanto en el aspecto bíblico, histórico y cultural, para que esté claro. Entonces, en resumida cuenta, obra es simplemente hacer algo determinado, Tomar una acción, materializar esa materializar. Entonces, por otro lado, la fe es esperanza y confianza. Oye. O sea, esperanza, porque la fe te mantiene conectado a lo que tú quieres. Y confianza es porque te mantiene tranquilo, a pesar de que tú quizás en tu entorno tú ves adversidades, que de eso estamos llenos todos los cristianos. Claro, o sea, la vida en el Evangelio es un gimnasio que nos ayuda a través de las aflicciones a ejercitarnos, a fortalecernos y a crecer. Entonces, este tema tan interesante, yo quise traerlo y quiero poner varios ejemplos, entre ellos Abraham, Saúl, y hacer ahí una comparación, o no una comparación, sino un relato cronológico entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece, Jan? A mí me encanta porque aquí se puede ver esa correlación. Me la pichaste ahí como yo te la picho a ti. Pero bueno. Y me encanta esto porque desde un punto de vista hermenéutico, una obra no solamente es válida delante de Dios cuando está alineada con su propósito y su voluntad, Exacto, sino que nosotros podemos empezar a sentirnos mucho más conforme a lo que vamos cumpliendo de parte de Dios. Y asimismo la fe me encanta porque recuerda que la fe es convicción. exacto. La fe es certeza, la fe, aunque tú no puedas ver, puedes sentir, puedes tener la confianza de que Él está obrando. Confianza y seguridad. Tú estás confiado y seguro. Y sin depender de factores humanos. Esto es lo que más me encanta, porque tú no dependes de un factor humano. Tener fe implica depender de Dios de una manera directa e indirecta. Y conectarlo tanto con el nuevo como el viejo. Yo creo que esto es algo que hay necesitamos aprender. Un texto bíblico que dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra es muerta. Entonces, y no es por obra para que nadie se glorie. Exactamente. Entonces, ese es el próximo texto bíblico que quería traer a colación para fomentar esta contradicción bíblica. Que yo creo que no es una contradicción, más bien es una armonización. Bueno, yo quiero ponerlo así para despertar el interés. Bueno, pues entonces apelamos a lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra plantea que la fe sin obra, así como el cuerpo sin espíritu, está muerta. O sea, no está vívida, no es una fe real, es una fe teórica.
¿Me entiendes? Pero ¿qué dice la palabra respecto del obrar? Que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo se entiende esta parte? Entonces, vamos a dejarlo ahí, en punto suspensivo. No es por obra para que nadie se gloríe. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Entonces, vamos para donde Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe, popularmente, porque fue una persona que simplemente ejecutó lo que Dios le dijo que hiciera y lo hizo. Vete de tu casa y tu parentela, vete a tal tierra, a esto y lo otro. Y quien ha leído el relato bíblico de Abraham puede notar que fue una persona que se sujetó al pie de la letra a todo lo que Dios le pidió y ejecutó conforme a esas peticiones. Hasta en lo que fue probado. Hasta en lo que fue probado. Inclusive, cuando le exigieron la vida de uno de sus principales anhelos, que era Isaac, dijo, bueno, no hay ningún problema. Vamos a dárselo y vemos cómo esa entrega... Una entrega absoluta. Absoluta, le dice Dios, no, tranquilo. Eso lo hace la fe. Ya tú me lo diste en el corazón. Consérvalo. O sea que la fe se puede materializar, pero la fe inicia, digamos, en mi interior. Obviamente, pero que hay un sinnúmero de factores circundantes que te hacen desarrollar esa fe. Y en principio lo de Abraham fue un paso, quizá por un conocimiento cultural, pero a medida que la relación con Dios se iba estrechando, ya no eran pasos a ciegas, eran pasos confiados. Y confirmados. Sí, porque en el principio inicia contando granos de arena. Cuéntalo este polvillo de arena, a ver si lo puede contar. Y luego entonces a nivel astrológico, cuando le habla sobre de que cuenten las estrellas. Y digamos, esto es algo que a simple vista se ve como un poco loco, ¿no? Delante de la convicción humana. Pero él creyó en algo como esto y fue incrementando su nivel de fe. Entonces, para quedarnos ahí en ese mismo ámbito del Antiguo Testamento, entonces ahora nos remontamos al tema de Israel y su primer reinado. Cuéntame de este primer reinado. Sucede que a través de los tiempos y la historia cultural de Israel, mediante los sumos sacerdotes, el pueblo recibía los remas de parte de Dios, o sea, la información, las peticiones, la corrección. El sacerdote era el canal de Dios para la tierra, para los hombres. O sea, básicamente Dios reinaba directamente a través de un sacerdote. Sí, porque incluso en algunos relatos los sacerdotes eran los mensajeros tanto del rey como para el pueblo, para que se tomasen las decisiones de cualquier carácter. Exactamente. Entonces, vemos que en una medida o una jugada o un accionar un poco tonto, el pueblo le exige a Samuel que hable con Dios y le elija rey así como los demás pueblos tienen. ¿No será para ellos tener la facilidad de que, queremos tal cosa, el rey está ahí? El cabildeo. O sea, que ese cabildeo que representa las obras tuyas. Tranquilo, no. Sí, está bien. Los spoilers. Entonces, sin spoilers, dale. Tranquilo, ya este hombre me iba a dañar la cosa. Dale para allá. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo le pide a Samuel un rey. ¿Y eso por qué? Porque la gente, ante la falta de convicción y al no ver de manera inmediata lo que quiere, se va por la tangente, elige lo fácil y el cerebro está optimizado para elegir lo sencillo. Se suple de algo fácil donde quién ir a reclamar. Consecuencia de lo fácil. Entonces fíjate que cuando tú tienes una situación, en vez de tú meterte en oración profundamente, eso es lo difícil. Van de los amigos a contar, dije, ¿qué tú piensas de este problema? Tú quieres un hombre de Dios. Sí, pero tú no se lo cuentas a todo el mundo, si el problema económico tú se lo cuentas al empresario. Entonces vemos que Israel, en una medida de algo fácil y rápido, dice, queremos un rey. Para nosotros, ellos entendían que su solución podía ser instantánea e inmediata. Exactamente, como tú ves en la actualidad, la gente en la política, contando con personas que tienen una reputación un tanto dudosa y que su moral no se exhibe al 100%. ¿Eso, que a ti no te gusta meterte para la zona? No, porque eso es un paralelismo. Está bien, no quedamos con el paralelismo. Entonces, tú ves en la actualidad como la gente hace lo mismo, le exige a los políticos que cambie y esto y lo otro. Entonces tú básicamente estás poniendo tu fuerza y esperanza en una persona imperfecta igual que tú. Simple y llanamente. Por eso hay tantas decepciones. Pero obviamente, brother, porque es que nos hacemos unas ilusiones
que solamente caben en nuestra cabeza. Y a través del tiempo, el que sigue y el que sigue y el que sigue, hace y hace y hace. O sea, dice y dice y dice lo mismo. Entonces, no dice y no hace. Si vemos cómo el pueblo de Israel exige un rey, bueno, pues eligen a Saúl, tipo alto y fornido, una digna representación del cargo. Pero ¿qué pasa? Que vemos después cuando Dios, que es un Dios justo, que conoce todo, que sabe todo y que juzga en la justa medida, ni más para allá, ni Dios más para allá. Entonces, vemos la demanda de Dios todavía mirad qué misericordioso, todavía a través de Samuel, pero ya no al pueblo, sino al rey. Le dice, mira, ve donde los amalecitas, que son una tribu. Sí, porque ellos pidieron dirección, querían un director aquí de la obra. Exacto. ¿Y qué le pasó ahí? Dile a Saúl que vaya donde los amalecitas, que son una tribu nómada de cuatreros, que en el ¿Nómada qué es para aquellos que...? Una tribu nómada es un asentamiento de un grupo X de personas que se traslada de un punto a otro, pero no tiene una residencia no es fija. sedentario. No tiene por ejemplo, todo el que vive en Bávaro Verón, Punta Cana tiene una casa, una dirección, un lugar. Todo el que vive en Bávaro, todo el que vive en Punta Cana. Un nómada sería una persona que viaja por el mundo sin un destino específico. Exactamente. Sin un lugar, un hábitat. No tiene una dirección fija, se mueve buscando. Okay. Entonces los amalecitas eran eso, un grupo nómada que se dedicaba en el término popular, a atracar personas en el desierto. A todo el que encontraban por ahí. Le hacían emboscadas, entonces le habían hecho eso a Israel y Dios no estaba contento con eso. Entonces fíjate que... Al pueblo de Dios le hicieron eso. Fíjate que Dios es tan moralmente correcto que en la antigüedad se acostumbraba que cuando se iba a la guerra y yo te ganaba, me quedaba con el botín. Mas sin embargo, de esa gente Dios dijo que no tomaran nada. Con nada. Que mataran todo, animales y todo. Entendiendo que estaba, digamos, que no estaba purificado. Bueno, para así decirlo, pero para poner un contexto, ¿no? Sí, pero en un tono más populoso o aterrizado. Básicamente, no fueran cosas adquiridas a través de una forma moralmente correcta. O sea, no fue digna la manera en la que se obtuvo, sino que fue a través de los atracos. Todo era términos actuales. Todo era producto del robo. Entonces, todo el que conoce la historia sabe qué pasó. Que Samuel conservó las vacas gordas, trajo a Amalek, se llama. Sería Saúl, porque Samuel lo manda a él. Perdón, Saúl conservó la vaca gorda, trajo a Amalek, hizo un trato con él. O sea, si tú revisas, hizo todo lo contrario a lo que se le exigió. A lo que se le envió a través de Samuel de parte de Dios. Exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre se fue ahí. Se puso creativo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le preguntan, vea, ¿qué fue lo que tú hiciste? Dice, no, mira, la vaca gorda, para hacer sacrificio. Traímos a este hombre para hablar con él, qué sé yo qué, porque según tengo entendido que cuando tú conquistabas a un rey y lo agarrabas vivo, eso era una honra para ti tener un rey. De lo que ya tú venciste. Prisionero, para ti eso era, tú te anotabas más rango. Entonces, dejamos eso ahí. Eso era un fronteo, básicamente. Entonces, lo que quiere establecer una diferencia entre el uno y el otro. Entonces, volvemos para donde Abraham. Fíjate que Dios le dice a Abraham que su descendencia va a ser como la arena del mar, que esto y lo otro, y todo el que conoce... Hay promesas. Todo el que conoce la historia sabe que Sara, su esposa, dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años. Ya cuando una mujer alcanza esa edad, hay ciertas cosas de su físico, condiciones biológicas que le impiden, que no son favorables para eso, pero la palabra de Dios está por encima de las cosas naturales. Y en un contexto parecido, como dice Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, fíjate que Abraham, a pesar de que se le hacen esas promesas y él las recibe, Sara le propone que como ella ya está vieja, y básicamente si tú lo analizas desde un tono muy natural, ella tenía razón. Estamos hablando de las razones, tu criterio, tu opinión. Ahí viene la parte que podía ser la obra de Sara.
Exactamente. Entonces, Ya Sara, hay una fe de Abraham, pero hay una Sí. obra de parte de Sara. Sara le dice a Abraham, mira, yo pienso que lo correcto es que tú tengas ese hijo con Agar. Como Agar es esclava, yo soy dueña de Agar, entonces el hijo es mío. Ok, entonces la promesa fue a ti directamente, no a mí, o sea que esto puede Eso ser no importa. procedente, digamos. Bueno, pues en ese tenor, Abraham hace caso, tienen a Ismael y resulta que Ismael no es la promesa de Dios. Eso es una decisión que tomó Abraham por sugerencia de Sara. ¿Qué problema? Pero ¿qué pasa? Que esto tampoco es culpa de Sara. O sea que hay una desesperación aquí, ¿no? No es culpa de Sara, para no entrar en una situación, sino que Abraham fue que le dieron la promesa y su responsabilidad fue ir a donde Dios y consultar y decir, mira, yo sé que tú me prometiste hijo, mi mujer está muy vieja, ella me propone esto, ¿qué tú piensas? Y Dios, yo estoy seguro que le hubiese dicho, no, tranquilo, no te O sea que desesperes. no hubo una consulta aquí de Abraham. a Simplemente Dios. ejecutó y nació Ismael. ¿Qué pasa? Que entonces se hace efectivo la promesa de Dios en su tiempo y Sara queda embarazada y da a luz a los 90 años a Isaac, que sí era la promesa. Entonces, ¿qué surte aquí? ¿Qué pasó? Un problema, porque según la cultura, el mayor, el primogénito, que en este caso es Ismael, es quien hereda, ¿me entiendes? El patriarcado. Entonces, eso deja a Isaac Esto crea un conflicto también, genera un conflicto. que permanece hoy. Entonces, fíjate que después de eso, Sara le dice a Abraham, mira, por razones obvias, yo creo que Agar y Ismael deben irse. Entonces, Abraham sí va donde Dios y le dice, mira, esta mujer ahora me está diciendo esto, ¿qué hago? Y dice Dios, hazle caso a tu mujer. ¿Tú ves la diferencia? Aquí hubo una consulta y Dios confirma. Dice, hazle caso a ella, porque yo estaré con... O sea, aquí tú me estás poniendo aquí en una encrucijada porque, digamos, una decisión simple yo la puedo tomar. Ujú. La gente piensa eso, pero yo veo que lo que tú me estás diciendo es que aún en lo sencillo, yo tengo que acercarme a Dios y preguntarle. En todo. Entonces, volvemos para... Es bueno decirle eso a la gente. Volvemos para donde Saúl. Cuando Saúl trae todos esos animales, trae a Amalek, ¿cómo se llama? Amalek. Amelec. Y trae todo eso Amalek. cuando... Esos nombres son confusos ahí, pero está bien. Procede, que el pueblo entiende. Cuando trae todas esas cuestiones y es indagado al respecto de eso, es cuestionado, plantea un sinnúmero de excusas, no, porque esto es para hacer sacrificio, esto es para esto es para Amalek aquello, es la forma correcta. esto, aquello y lo otro. Fíjate la diferencia entre dos hombres que tenían una encomienda, uno que se equivocó y otro que se equivocó, pero cuál es su reacción colateral respecto del error. ¿Me está entendiendo? Ujú. Entonces, luego de eso, avanzamos y vemos cómo Saúl, desde ese punto hasta el final de su reinado, que fue obviamente reemplazado por David, fue una persona errante. O sea que la gente, el hombre que la gente quería, el pueblo quería, era un hombre que no estaba alineado a la voz de Dios. Bueno, No actuaba. Bueno, vamos, lo que inició todo el problema fue que cometió un error y a diferencia de Abraham, no tuvo la actitud o vamos a decir, La no, humildad. de la humildad volver para a Dios. reconocer y decir, mira, yo me equivoqué, yo hice esto mal. ¿Cómo podemos O entonces? sea que si yo no hago eso, entonces yo puedo permanecer en una cadena de, digamos, transgresión. Entonces, Pero hay fíjate, reconocimiento. fíjate que la palabra te sugiere que no seas un sabio en tu propio entendimiento. Fíjate que la Biblia te dice que sus pensamientos son más altos. Entonces, ¿qué Cobra significa? más sentido, ¿eh? Que Dios tiene su plan, no tu plan, Él tiene su plan. Entonces, básicamente, Saúl tenía su plan. Tuvo su plan y ese plan le generó toda esa estela de errores que vemos que al final terminó hasta consultando una adivina o bruja, como así se Oh, dice. santo Dios. Entonces, ¿cómo eso hace esquina con una vida espiritual conectada Consagrada a a Dios? Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, si tú ves la diferencia, Difiere en lo absoluto. entonces si tú te vas para donde Abraham, cometió un error, sí, claro, pero aprendió y volvió luego del error a seguir consultando a Dios. Entonces, después tú ves que ese mismo error
se queda como en la atmósfera. se sucede a través del tiempo, porque entonces vemos cómo Rebeca, luego, después que Dios dice de Jacob y Esaú que el mayor iba a servir al menor, Rebeca hace una maniobra para que la progenitura se quede con Jacob, que ya Dios lo había dicho, engañando tanto a Isaac, que ya era ciego, como a Saúl, y se genera nueva vez este conflicto. Una distorsión. ¿Me entiendes? Entonces eso te indica a ti que no solamente la voluntad de Dios, sino los tiempos para esperar lo que Dios te dice. O sea que no esperar el tiempo me lleva a ese nivel de desesperación de tomar mi propia decisión. Exacto, porque mira, recientemente nosotros ahí los lunes estamos tomando un curso y hay algo que me llamó bastante la atención, y era que la persona explicaba que los judíos no toman las invitaciones a la ligera, que tú le dices la primera vez y por obligación, o sea, como por postura, ellos tienen que negarse. Y tú tienes que reinsistir, insistir. Entonces esa insistencia le da valor a la invitación, pero también a ti te ayuda a mantener tu postura. Y que tú no eres una persona que cede fácil ante cualquier cosa. Entonces eso te explica a ti. Ni tampoco emocional, porque te implica la emoción. Exactamente. Entonces eso te dice a ti por qué nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios con ruego, súplica, persistente, pero tú imaginas que ese principio insistentemente. lo apliquemos al momento de la concupiscencia. O sea, al momento de yo ser tentado, yo aplique ese principio. Que siempre me mantenga negando. Pero Jesucristo lo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque que la concupiscencia de manera persistente e insistente e incansable se mantiene tocando. Entonces tú eres que tiene que y si algún día abres la puerta, vete para que Jesucristo te ayude a cerrarla. Oh, mi Dios. Porque no es que no nos vamos a equivocar, eso puede pasar. O sea, no somos androides programados para ser perfectamente diseñados. O sea, uno se equivoca, señores, ojo con eso. Me encantó ese punto. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo quiero establecer de manera clara es que si bien la fe es efectiva y lo que la fructifica es la obra, no es la obra que tú piensas bajo tu criterio, tu idea, tu pensamiento, tu entendimiento o lo que tú crees que es correcto. Y dice la palabra sobre eso que no es por obra para que nadie se gloríe, lo que significa que no hay nada que tú puedas hacer. Ahora bien, hay 1,000,000 de cosas que Jesucristo te demanda hacer. Entonces, estas son las obras que fructifican tu fe. ¿Y qué dice Jesucristo sobre esas obras? ¿Qué nos dice? Sé santo, como yo soy santo. ¿Me entiendes? Practica la misericordia, no por hipocresía, sino entendiendo que a través de esa acción tú exhibes el Hijo del Padre en tu vida. ¿Me entiendes? Camina como carta leída, porque dice la palabra que somos carta leída, o sea, no hay necesidad de estar engañando a nadie, que lo que resultamos es engañando a nosotros mismos. Practica el amor, la misericordia, el perdón, la honestidad, sinceridad. Estas son las obras que indican que los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu están presentes en tu vida. Ahora bien, yo escuché algo y eso hasta me hizo enojar, porque yo dije, ¿de qué se trata ¿Qué esto? escuchaste? Que a la carne le encanta servir. O sea, la carne es súper... La carne... Este hombre. La carne es súper... Uno quiere ponerse serio. Pero no, porque es que oye, tú estás hablando de cosas que son importantes y que muchas veces la dejamos pasar así como que no tienen importancia, ¿sabes? Entonces, pero mira, me encanta, vamos a ver. Decía este señor que la carne es súper servicial, o sea, a la carne le encanta servir, estar disponible, estar dispuesta, pero... ¿Qué pasó? Hay un perito ahí. ¿Y ese pero? Que la carne también, como le gusta el servicio, también le gusta el crédito. Le gusta el crédito a la carne. Entonces, señores, miren, nosotros estamos aquí cerca de una carretera. Eso nos escucha, y pasan cosas a veces, entonces manténgase concentrado. Solamente entonces, son factores que nos desconcentran. No, esto es una realidad. Entonces, señores, la carne
conjuntamente con el servicio le encanta el crédito. ¿Qué es el crédito? No es tomar prestado y deber, no. El crédito es el reconocimiento. Fíjate que a veces que nos pasa... A lo que le gusta buscar cámara. Nos, Ponme eso para que la gente lo entienda. Nos pasa a todos, ¿eh? O sea, porque yo lo diga no significa que yo estoy exento de eso. Nos pasa a todos. Entonces hay que saber administrar eso. Mira qué es lo que sucede, que nosotros no podemos constituirnos en que somos los constructores de la gracia de Dios, sino que todo debemos llevarlo sometido a su presencia para saber lo que tenemos que hacer. Así no sufrimos decepción de nada, porque al final del día, todo lo que una gente hace, pero cuya persona, o sea, aquella persona que sirve a Cristo, todo lo que hace es para glorificar a Dios, porque dice la palabra sobre eso, que de los vil y menospreciados, escogió Dios al hombre. ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Para deshacer lo que es con lo que no es, para que la gloria sea de quién. De Cristo. Entonces, cuando tú andas ejecutando un sinnúmero de cosas, pero para que digan, mira Yender sí es un tipo bueno, Yender sí es esto, Yender sí es lo otro, pero cuando tú lees la palabra, te descubres decepcionantemente que una persona le dijo a Jesucristo, Señor bueno, y Jesucristo dice, alto ahí, bueno solo Dios. O sea, es como que tú no lo entiendes, pero Jesucristo dice, señores, yo vine a hacer una misión. Y lo que ustedes ven en mí es la voluntad de mi Padre. Eso, y que sea mi Padre glorificado. Exacto. Estamos hablando del mismo Dios. Sí, pero Jesucristo lo que está dando un entrenamiento. Entonces para que sepan que la gloria es allá arriba. Exacto. Entonces, no en el camareo ni en el frontero. En ese momento Jesucristo lo que está proyectando lo que sería para ellos. No crean ustedes que porque ustedes hacen tal o cual cosa, el mérito de ustedes es de Dios. Pero mira, hay algo muy importante sobre el obrar. Estamos entendiendo que Jesucristo reinició el planeta, ¿eh? Se empieza a contar generacionalmente después de su existencia. Se reinició, es punto cero, vamos a contar. Por eso que usted ve que la historia se dice antes de Cristo y después de Cristo. O sea, el hombre vino y revolucionó todo. Un antes y un después, evidentemente. Pero fíjate que te debe llamar esto mucho la atención. ¿Eso qué es? Que Jesucristo dice que en su nombre, o sea, dice, en mi nombre, en su nombre, ustedes harán cosas mayores. Entonces, páralo ahí. Vamos ahora a este escenario donde Jesucristo está enfrente de una persona con una necesidad. ¿Y qué pasó? Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los escribas cuestionan su autoridad para hacer eso, y es una blasfemia porque Él no es Dios para perdonar pecado, entienden ellos. ¿Me entienden? Entonces Jesucristo dice, ¿qué es más, qué es más grande? ¿Que Él reciba sanidad o que sus pecados le sean perdonados? Levántate y anda, también tú estás sano, para que esta gente vea. ¿Me entiendes? O sea, la acción con la fe y la autoridad ahí ejecutada en uno. O sea que hay una trinidad aquí paralela a la que comúnmente conocemos, que nosotros como creyentes practicamos, y nos lleva a un nivel de crecimiento. Sí, pero de cara a nosotros es fe, acción, obra y santidad para la autoridad. La tripleta. Sí. Repíteme esa tripleta: fe, obra y santidad. Y santidad para la autoridad. Sin santidad no hay autoridad. Sin santidad, dijo Pablo, que somos címbalos que resonamos. Címbalos resonando. O sea, estamos huecos. ¿Me entiendes? Porque ya todo el mundo sabe lo que implica la santidad. Entonces, para que no se me vaya la idea, cuando Jesucristo le dice, en mi nombre ustedes harán cosas mayores, ¿qué tú ves que ha pasado con el Evangelio? ¿Podemos ver un deterioro? Bueno, en ese sentido, pero yo te digo de modo general, no se ha expandido la palabra de Dios a nivel mundial. Entonces, si tú... Y él mismo lo dice en Mateos 24, que no se acercará el fin del mundo hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Entonces, si tú analizas el contexto de esa interacción ahí, y Jesucristo empieza por el perdón de pecado, cuya cosa te lleva a la salvación, y hace la reseña que en su nombre habrán cosas mayores. ¿Acaso predicar el Evangelio y alcanzar a un sinnúmero de almas en un espectro mayor que lo que hizo Jesucristo
no es algo más grande Yo entiendo que sí. en su nombre, porque al final del día lo importante no es la sanidad, sino la salvación. Amén. Se puede ser sano, se puede recibir un milagro, Pero el mismo Jesús lo que ministraba era salvación, más que salvación. sanidad. Entonces, lo importante aquí, señores, no es sanarse, es salvarse. ¿Me entiende? Porque usted se puede... Sí que está fuerte. Sí, entonces, ¿usted no me cree? Vamos para la Biblia. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. ¿Qué pasó con los 10 leprosos que estaban en la puerta? ¿Qué pasó? Los 10 fueron sanos, pero solo uno recibió perdón de pecado, el que se devolvió a agradecer. Ahí tú me estás hablando de la importancia de la salvación. Exactamente. Entonces, O sea, no enfocarme en la sanidad, sino en la salvación. tu fe te puede llevar a cualquier rumbo donde Dios te permita ir. Pero lo importante de este camino es mantener una vida íntegra. Porque últimamente, como tú dices, se ha valorado más la sanidad que la salvación. Bueno, yo te diría que la locura, porque ahora tú, un sinnúmero de gente ahí hablando un sinnúmero de cosas que tú dices, que esta gente también, tantas incoherencias, tanta mitomanía, tantas historias, tantas narrativas donde el núcleo principal es el de la locución, el de la locución más el verbo se mantiene por allá en una esquina, ¿me entiendes? O sea, desenfocando el evangelio para enfocarse a sí mismo. Tú estás viendo ahora que todo el mundo quiere debatir a ver quién sabe más de Biblia. El camarero, el TikTok y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, diría Pablo sobre eso que de alguna u otra forma el evangelio se es predicado, pero la finalidad no es demostrar, la finalidad no es mostrar este comportamiento tan contencioso, sino que el evangelio y la información que de él mana sirva para edificación. Para edificación. Entonces, señores, para aterrizar un poquito más eso que yo le explicaba y hablarlo de manera concreta, no hay una cosa que a usted se le ocurra hacer que pueda permanecer la gracia de Dios en su vida. Ahora hay un sinnúmero de cosas que por causa de Cristo y que Él demanda que sí debemos hacer y tener la fe y la certeza y la seguridad que eso es así, para nosotros seguir creciendo en Cristo. Perdón, porque lo que se nos dio por gracia ya es de nosotros, ya eso es tuyo. Qué bien. Ahora, lo que se nos demanda es lo que mantiene la gracia de Dios activa en tu vida, porque tú eres un tipo obediente. O sea, tenemos que ser activadores de gracia, no abusadores de la gracia. Es un tema que tenemos pendiente. Anótenlo por ahí. Abusando de la gracia. Abusando de la gracia. Entonces, sí, entonces, Señor, el Evangelio de Jesucristo demostró con toda autoridad que mientras más pequeño tú eras aquí en la tierra, más grande es tu nombre en el cielo. Aleluya. ¿Me entiendes? Mientras más chiquito tú eres aquí, más grande eres allá. En palabras más llanas, mientras menos cámara busca, más te enfoca el cielo. Sí, mira, el ombligo. Mientras menos cámara humana busca. El ombligo profético entre el Nuevo y Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Cuéntame, ¿cómo así? O sea, tú sabes que ya después de Juan, obviamente por la exhibición de Jesucristo, vino lo que es el apostolado. ¿Tú entiendes? Ya constructores y formadores de iglesia, esparcidores del evangelio, de una gracia que siempre existió pero que nunca se había mostrado. Porque la gracia de Dios está ahí desde que inició el planeta, su construcción, su constitución, está ahí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que se hizo manifiesta cuando el verbo se hizo carne. Él fue la gracia que caminó en medio nuestro. Decía Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, yo le dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes escudriñan en la palabra porque ustedes piensan que ahí está la salvación, pero la salvación soy yo enfrente de ustedes. Lo que ustedes están escudriñando lo tienen manifestado. Lo tienen aquí enfrente y no lo aprovechan. Sobre eso dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Pero también dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, ahí volvemos y caemos. Tú sabes que los fariseos hacían un sinnúmero de cosas. Obras y obras. Obras y obras y obras y obras. Y Jesucristo les recriminó que ellos salían así con la cara como si tuvieran casi al desmayarse. Para que me entiendan. Dije, porque estaban ayunando. Mira, yo sí hago, yo sí esto. Mas sin embargo, Jesucristo decía, vive eso en secreto, para que el Padre que ve en secreto te reconozca en público. No es un show, es una vida. ¿Me entiendes? No es fantasía, es integridad. Tú sabes, no es ficción como que tú te presentas inmaculado.
¿Me entiendes? Es una realidad por causa de Cristo. Y yo siempre mantengo y sostengo, y quizás esté equivocado y Dios me haga cambiar como me ha hecho cambiar un sinnúmero de criterios. Rompiendo paradigmas. Exacto, pero yo pienso que cuando estamos en el medio de un proceso aflictivo que te quebranta, que te entristece, yo creo que tú debes estrechar tu privacidad para con Dios, ponerte más chiquito y expresar menos esas cosas en público y vivir tu proceso ahí tranquilo con Dios. Encerrarte en tu habitación, porque se supone que si es un proceso, es un momento de conexión e intimidad con Dios. El proceso representa el desierto. Exactamente. El desierto representa el proceso. Cuando Jesús entró al desierto, Jesús no estaba con el público. Jesús estaba en intimidad. Fíjate que la transfiguración de Cristo surte en un espacio privado. Privado, no se den público. Fíjate que el Espíritu lo lleva solo al desierto. ¿Me entiendes? Fíjate que en Getsemaní, quebrantado y entristecido, está solo orando, se apartaba solo, su proceso. Y no estoy diciendo que usted está llamado a encerrarse, a ser un solitario, sino que su proceso espiritual es para estrechar lazos con Dios. Claro, no es para que tú estés por ahí publicándolo en Facebook o en Instagram de que, ay, el proceso. Con el suelo espiritual, pues. Bueno, siempre la gente ahora no puede entrar a una clínica que de una vez sube una foto. Así pasa igual. Y yo no estoy diciendo como que usted debe volverse un ermitaño que no hable con nadie. No, usted tiene que salir en público, exhibir la gracia de Cristo, así no sea manifiesta en su vida, aún en términos de que usted está siendo procesado. Usted no lo pueda ver, usted crea que él está ahí. Exactamente. O sea, que eso es la fe, entonces. Exacto. Esa es la manifestación viva, una fe viva. ¿Qué obrar te exige la palabra en ese aspecto? Acercaos, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Tú sabes cuál es el trono de la gracia? ¿Cuál es? La presencia de Dios. Tu habitación es el lugar propicio para tú entrar a ese trono de la gracia. El lugar santísimo, ese lugar a solas con el Padre. Mira, Yendri, yo te confieso que yo tengo un sinnúmero de cosas por mejorar. Claro, yo no soy perfecto. Pero lo único que yo le pido a Dios es que bajo ninguna circunstancia, si yo sea el peor de los cristianos, me deje ir de su presencia. Como le decía Moisés, bajo ningún precepto, Padre, tú me dices que guíe este pueblo, pero tú sabes que en Israel hay gente terca y no me ha dicho a quién enviarás conmigo. Y ojo, miren, pero señores, si tu presencia conmigo no va, y no mire, me saques de aquí. Y le voy a dar un tip, que quizá la vida cristiana arrecia, hijo de hombre, es como muy particular en esos aspectos, y quizá lo que me funcione a mí no le funcione a usted. Porque no es una fórmula. Sí, pero yo he aprendido que la persistencia en Dios es lo que genera los buenos resultados. Es que esos son fundamentos. O sea, si usted, de la misma fe, la persistencia es parte de... Usted no está llamado a constituirse como un pecador oficial, pero si usted peca, dice la palabra, que abogado tiene ante el Padre. Si alguno ha pecado a sí mismo. Entonces, si viene esa presunción de pecado, impulsado por su concupiscencia y alimentado por esa maldad de la que hablaba Pablo, que se contenía en su carne, bueno, pues usted tiene un trono de la gracia libre, de libre acceso al cual tú puedes entrar. Mira, hay un asunto muy importante que yo quisiera, por lo menos importante para mí. Pero explótalo ahí, que puede ser importante para todos. Mira, tú sabes que Dios dividió a Israel y a Judá. Y hizo dos reinos hermanos, ahí concomitantemente, porque Israel en ese tiempo estaba muy corroído. Entonces, para Dios, para que permaneciera la casa de David en el reinado, entonces se fue Judá para allá. Entonces, en cierto momento ellos iban a una guerra con otro reino. Como son dos reinos hermanos, vinieron y consultaron para ver cómo se iba a afrontar esa situación. Obviamente el rey de Israel, creo que era Acab, consultó con un sinnúmero de profetas que él tenía ahí. Y ellos le dijeron, sí, dale para allá. Entonces, pero se despertó como una suspicacia y el otro... El de Judá dijo, pero mira, hay un profeta, yo creo que era Eliseo. Vamos a llamarlo a ver qué él nos dice. Porque ese yo sé que es profeta. Bueno, pues cuando llaman a Eliseo, para no extenderme mucho, Eliseo le dice, ustedes quieren consultar a Dios, y se lo estoy poniendo en palabras llanas, no es exactamente así, pero bueno.
No, tranquilo, vamos a hacerlo, tráeme un arpa. Y empiezan ahí a cantar, a alabar, A invocar la a presencia. invocar la presencia de Dios. ¿Por qué se hace Eliseo eso? ¿Por qué? Porque él sabe que Dios se mueve en medio de las alabanzas. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué pasa? Que Dios se ausenta de tu vida por el pecado. Pero cuando se manifiesta su presencia, lo que se ausenta de tu vida es el pecado y es reemplazado por tu presencia. Entonces, por eso es que en la iglesia ustedes ven, señores, que a veces la gente no entiende que hay que mantener esa actitud de alabanza, porque tú sabes qué es lo que sucede, Que algo sucede cuando tú... alabar te convierte en un adorador. Algo sucede. Porque cuando la presencia de Dios reemplaza el pecado en tu vida y lo saca, entonces tú vives una vida en adoración ante el Padre de manera continua. Entonces tu obrar y tu fe rinden fruto y tú lo ves ahí en un diario vivir. Sabe que yo quiero abrir las líneas telefónicas, porque yo siento esta inquietud. A esto le vamos a llamar jueves de apuntes, porque aquí todos tenemos que tomar apuntes. Se inserta la palabra de Dios de una manera fenomenal. 809-455-2020. Quiero que llames de tu testimonio, tu petición, tu oración. Tienes la libertad de hacerlo y este es el momento. Algo sucede cuando tú le adoras. 809-455-2020. Bendito Dios. 809-455-2020. Queremos escucharte. Verón Bávaro, Punta Cana. Estás en el aire. Cuéntanos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Su nombre, por favor? Un placer. Gracias, Nero Lisa, por tu llamada. Ahí adelante, hermano Carlos. 809-455-2020. No, hermano, realmente uno trae esas cosas porque asumimos que Dios la pone en el corazón de uno y ojo, eso no es mío. El conocimiento lo pone Dios y toda gloria, y toda honra, todo alabanza es para Él. Y simplemente le pedimos que lo que en humildad Él nos permita hablar, que sea su voluntad y que sea lo que Él decide que se hable. Y entonces son temas que yo lo considero importantes para mi vida y de repente quizás también le es de edificación para otros. Aleluya. Sabemos que Dios está en medio nuestro. Gracias a todo el pueblo de Verón Bávaro, Punta Cana. Aún nos da tiempo recibir una llamadita más al 809-455-2020. 809-455-2020. Carlos, de verdad que la palabra que se ha disertado esta tarde ha sido de bendición. Adelante, estás en el aire. Todo bien, por gracia de Dios. Adelante. Baja un poquito tu radio ahí, tú sabes. La frase que hizo con Eliseo. ¿A qué se refiere? Él quiere que tú termines el episodio bíblico cuando tú hablas de Eliseo. Y... Exacto. Ah, no, está bien, ahora mismo. ¿cuál es tu nombre, hermano? ¿Y por qué te alejaste, José? Escríbenos, búscanos en las redes, Refugiando Vidas. Puede también escribirnos al
655-9205. Estamos para apoyarte y colaborarte como hermanos en la fe. Que Dios te siga bendiciendo. Mira, José, lo que pasó con Breve. ese tema, y bien breve, con Eliseo. El rey Acab consultó un sinnúmero de profetas, pero que estaban bajo la misma nube de corrupción. Entonces, por eso vino Eliseo. ¿Qué pasa? Que cuando Eliseo trajo el rema de Dios, la palabra indica que Dios le dijo: sí, vayan a la guerra, que yo le voy a dar la victoria. Eventualmente fue tan poderoso lo que sucedió que Israel fue a la guerra y no tuvo ni siquiera que pelear, porque Dios hizo todo y le dio la victoria. En tu caso, que estás apartado, más bien diría yo, tu actitud de querer escuchar la palabra, eso indica de que el propósito de Dios se mantiene latente y vigente en tu vida. Y así como yo en su momento también lo hice, o lo hemos hecho todo, la palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y te insto a vivir un proceso de restauración en una interacción privada con Dios, donde tú le digas y le expreses cómo te sientes y le seas abiertamente honesto con las situaciones que te llevaron a alejarte de su presencia. Y recuerda que tus pensamientos, tu obrar, no va a surtir ningún efecto. Pero si haces lo que Jesucristo demanda, y es que dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y sígueme. Y sígame. Entonces, mira, ven en pos de Cristo y niégate, porque hay quizá una cosa que te hizo apartarte de Cristo, pero hay 1,000 millones de cosas que quieren atraerte a Él. Nosotros quisiéramos seguir, pero ya no es tiempo de más. Se nos acabó el tiempo y gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros a través de Adoración 98.3 y aquellos que nos sintonizan en adoración98.com. Ha estado con ustedes su hermano Carlos Valera y su servidor Yendri Román. Por gracia y misericordia, desde el Ministerio Refugiando Vidas con Jesús, nuestro pastor Juan Diego Morales y todos los que permiten que esto sea posible. Que Dios bendiga. Un saludo a nuestra gente de Rincón Venezolano, nuestra gente de Artes Inmobiliaria, CQS Rencar y a todos los que hacen posible este espacio. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima entrega, Carlos. Hasta la próxima. Pero cuando el reloj vuelva y marque Las 6.